explicar que estos tres procesos, disculpe, como decía, ¿no? Vamos a ver en esta oportunidad lo relacionado a la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras que consideramos como procedimientos que permiten garantizar y prolongar la vida útil de este tipo de infraestructuras que son importantes porque permiten la articulación eh, no solamente vial, sino económica, social, cultural, de las diferentes comunidades, entendiéndose estas comunidades como grupos de personas, ¿no? En esa línea de ideas, pues entendemos la importancia de estas actividades. Considerando eso, el temario que vamos a ver en esta oportunidad contempla los cuatro puntos siguientes. Primero vamos a hablar algo relacionado al marco normativo de la inversión privada, porque es a través de este esquema que se va a generar la infraestructura vial, es decir, la carretera, el camino. Y luego vamos a ver ya relacionado a los procesos que nos corresponden en esta oportunidad, ¿no? Es decir, al mejoramiento de carreteras, a la rehabilitación y a la conservación vial. Relacionado al marco normativo de la inversión en carreteras, cuando se habla de inversión pública, se está hablando necesariamente de la asignación de recursos por parte del Estado para el desarrollo de tres componentes que van a permitir generar la prestación de un servicio a la población. Estos componentes van a ser la infraestructura, en este caso particular, de este tipo de elementos, es decir, las carreteras vendrían a ser específicamente estas, ¿no? Las carreteras. Luego está el equipamiento, que son todo el conjunto de elementos que va a permitir que la infraestructura pueda ser gestionada, pueda ser empleada por eh, la ciudadanía en general. Y por último, vamos a tener las capacidades. En las capacidades, pues, lo que se va a generar es el proceso de entrenamiento, de capacitación, de desarrollo de capacidades, de competencias, tanto de los funcionarios que van a orientarse hacia la conservación, el mantenimiento de esa infraestructura, en este caso la carretera. Luego está la capacitación, el desarrollo de capacidades en el operador, es decir, el responsable del uso de esa infraestructura y por lo tanto también el responsable del proceso de mantenimiento de operación. Y por último, se va a orientar la capacitación también a los usuarios, ¿no? Para que estos tengan una idea clara de el tipo de servicios que se va a brindar con estos componentes. Ahí podemos entender, pues, que en esta capacitación de los usuarios, ¿no? A través de difusiones radiales o de otros medios, se les va comunicando, se les va haciendo saber que la infraestructura, en este caso vial, está disponible para ser humanos, para ser utilizadas bajo ciertos criterios. Primero que nada, la capacidad de los vehículos que van a rodar por la misma, ¿no? En ciertas carreteras se va a permitir pues que se trasladen, se la usen unidades cuyo peso esté en 10, 12, 15, 30, 60 toneladas y en otros espacios habrá pues disposiciones para que la vía sea empleada únicamente por cierto grupo de personas, cierto grupo de usuarios, ¿no? Ahora, este desarrollo de la infraestructura, en este caso vial, que habíamos dicho, está orientada a brindar un servicio a la población, a su vez va a estar determinada por un aspecto que va a definir la importancia de ese servicio para la población. Y ese va a ser la brecha, ¿no? En inversión pública,
se entiende como brecha a la demanda insatisfecha de la población por acceder a un tipo específico de servicio, ¿no? Entonces, el Estado va a promover no solamente el desarrollo, sino ya la conservación, el mejoramiento de, en este caso, de infraestructura vial para garantizar que la población pueda tener acceso a este servicio. Por lo tanto, la brecha, es decir, la cantidad de pobladores que va a demandar el servicio, se reduzca periodo tras periodo, en todo caso, que no se incremente. Eh, Entonces, todos estos procedimientos se van a aplicar para lo que entendemos como las carreteras que forman parte de la red vial nacional, ¿no? Ahí tenemos en el cuadro la red vial existente según tipologías de rodadura, ¿ya? Pavimentada, no pavimentada y proyectada. Sabemos que varias de estas pueden estar vinculadas incluso a una misma unidad vial, ¿no? A una misma carretera. Según nuestro acomodamiento normativo, ¿no? Nosotros tenemos una infraestructura de transportes que va a estar gestionada en diferentes subniveles. Para el nivel nacional se va a denominar Red Vial Nacional y va a estar gestionada por el gobierno central, el MTC a través de Provías Nacional, y además de regularla, también la gestión de la misma, es decir, el desarrollo de estos bienes, de estas infraestructuras. Luego está la red vial departamental, que va a comprender a los gobiernos regionales, son ellos los que van a estar encargados de su operación, de su mantenimiento y otros aspectos más. Y finalmente vamos a tener la red vial distrital, que va a estar a cargo de los gobiernos locales y donde generalmente se entiende que se distorsionan algunos aspectos, ¿no? Tanto desde la gestión de la inversión hasta el funcionamiento. Entonces, es importante recordar pues que el desarrollo y la gestión de esta red vial nacional, departamental, distrital, contempla no solamente las obras, no solamente las actividades de mantenimiento, de operación, sino también comprende, ¿no? Lo que son los estudios, los planes y demás, que son los que te van a dar el marco general de en qué momento realizan una actividad, quién lo realiza, con qué tipo de recursos y cómo van a medir que efectivamente está generada, ¿no? Ese tipo de actividad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es a qué se denomina como infraestructura vial y sus elementos. Vamos a entender en este sentido aquella instalación, aquella ubicación, donde si bien es cierto, la persona que se va a entrevistar no, no necesariamente reúne todas las condiciones que estamos viendo en pantalla en la infraestructura vial, pero sí reúne varias de estas, ¿no? Para empezar, existe una plataforma que es todo el ancho de la carretera, incluida la mediana o la zona que separa las dos direcciones de la carretera. Luego tenemos las calzadas, los carriles, de ahí tenemos la cuneta, etcétera. No son elementos que todo profesional vinculado al mantenimiento, a la optimización, a la mejora, a la elaboración de estos estudios deben de estar conscientes, deben poder desarrollar. En cuanto al desarrollo, la operación y mantenimiento de la infraestructura, el marco normativo que permite todos estos aspectos considera diferentes elementos, ¿no? Que van desde la normativa relacionada a la creación, funcionamiento de los mismos, hasta los procedimientos para la culminación, el cierre. Además de, y esto está relacionado a al desarrollo de la inversión pública, es decir, la asignación de recursos
del Estado para el cumplimiento de dichas actividades. Ahora, adicionalmente, se tienen pues algunos esquemas puntuales derivados ya de estos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un marco sectorial normativo, pero un marco normativo sectorial que comprende aspectos de la entidad sectorial, ¿no? Es decir, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y ahí vamos a encontrar la Ley General de Transportes Terrestre, una serie de marcos normativos o de documentos normativos relacionados a la jerarquización, el manual de carreteras, el diseño geométrico, los procesos constructivos, etcétera, de los diferentes ítems, componentes y procesos de la gestión de infraestructura vial. Y adicionalmente tenemos algunos marcos complementarios, la ley de centralización de gobiernos regionales, de gobiernos municipales, entre las más relevantes. Cada una de estas, a su vez, va a contener va a estar vinculada a otro conjunto de elementos normativos que son de importancia a tener en cuenta cuando se implementen las diferentes estrategias en torno a la infraestructura vial. Eh, un esquema normativo importantísimo que nosotros debemos de considerar eh, va a ser la normatividad del diseño y construcción, ¿no? Este va a ser básicamente como el elemento de consulta permanente que se tiene que seguir para las operaciones de mantenimiento, ¿no? Tenemos un manual de carreteras que genera vinculado al diseño geométrico, hay un manual de ensayo de materiales para carreteras, también están las especificaciones técnicas, todo el proceso de estudios hidrológicos, de hidráulica y de drenaje, hay todo un esquema también para el diseño de puentes, para los estudios de suelos, geología, geotecnia, pavimentos, manual de inventarios y además hay un manual también orientado en específico a lo que es el mantenimiento y la conservación vial. Este lo pueden descargar ustedes de la página del ministerio, ¿no? Aunque ahí van a tener cuidado porque ahí en su repositorio vamos a encontrar estos manuales que de los diferentes periodos en los que se ha ido generando y perfeccionando, ¿no? Tenemos del 2006, creo, 7, luego tenemos, antes de eso hay uno del 2005, luego está desde el 2006, 7, luego hay otro del 2010, luego hay uno del 2012, 14, 16 y uno último que está todavía bastante vigente y que es uno de los más completos incluso y que siempre va a ser materia de referencia, el del 2018, que es importante que ustedes consideren. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes tomen en cuenta estos documentos? Porque estos van a ser los que la entidad sectorial también les va a exigir o les va a considerar que hayan tomado en cuenta en el desarrollo de sus diferentes actividades, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir a través de la escuela en esta oportunidad una de las versiones más completas que existe de este manual de mantenimiento y conservación. Ahí está descrito incluso no solamente cuáles van a ser los tipos de recursos, sino también cómo se debe realizar la actividad y sobre todo cuáles son los aspectos o los parámetros que se va a considerar para calificarla como una actividad que se ha ejecutado apropiadamente. En cuanto al mejoramiento de carreteras, ¿no? Este va a estar vinculado siempre a lo que es la red vial, ¿no? Que como ya habíamos dicho, puede ser de ámbito nacional, de jurisdicción departamental o en todo caso vecinal. En cada uno de ellos, la entidad responsable va a ser, en el caso del nacional, la entidad sectorial, el MTC, en el caso de la departamental, como habíamos dicho,
el gobierno regional, y en el caso de las vías vecinales, van a ser las municipalidades distritales y también, en cierta medida, las provinciales. ¿Eso qué quiere decir? Que son estos niveles de gobierno y estas entidades, estas dependencias, las que van a ser responsables no solamente del desarrollo de la infraestructura vial, sino sobre todo de su conservación. Porque como vamos a ver más adelante, si bien es cierto, el desarrollo de la infraestructura, la creación de carreteras y demás elementos vinculados es necesario, es importante, pero en determinada forma se puede considerar todavía más importante el desarrollo de las actividades de rehabilitación, de mantenimiento, que te va a permitir mantener operativo y disponible todo el conjunto de inversión, todo el conjunto de elementos por el mayor tiempo posible, no solamente por el periodo de evaluación que se había considerado inicialmente, sino por todo un, todo un periodo ampliado lo más posible. Esto vamos a entenderlo como la conservación, también el mejoramiento. Entonces, cuando se habla de mejoramiento de las vías, de las carreteras, se está hablando de un conjunto de procedimientos que se tienen que implementar para generar condiciones apropiadas para mejorar o para incrementar la calidad de la prestación del servicio. No quiere decir que una carretera mejorada va a incrementar su extensión, la longitud del tramo necesariamente. En algunos casos sí lo va a hacer y también podríamos decir que es ciertamente recomendable, pero en otros va a mantener la calidad de la superficie de rodadura. Esto va a permitir que haya menos presión sobre esas áreas, que haya más circulación de las unidades, etcétera, etcétera. Un aspecto importante previo al desarrollo de estos esfuerzos para el mejoramiento va a ser el conocimiento y la aplicabilidad de los distintos instrumentos de inversión pública, ¿no? Dependiendo de la complejidad, la magnitud de inversión de la propuesta, esta puede ser, pues, en el esquema de la ficha general simplificada, es decir, el formato 6A de InvierTP, puede ser también la ficha técnica estándar, que es una adecuación de la ficha general de InverTP realizada por la entidad sectorial, ¿no? Pero que tiene las características de estar mejor alineada y poder responder de una forma más puntual a las particularidades sectoriales, porque la elaboración de un proyecto de inversión pública en el sector vial, en el subsector vial, es distinto a la inversión de un subsector saneamiento, por ejemplo, ¿no? Los componentes, evidentemente, de forma nominativa, pueden tener cierta similitud, pero ya en la ejecución práctica son marcadamente distintos. Si es de mayor complejidad y también está entre los 407.000 UITs de inversión, se puede utilizar un perfil, ¿no? Hay un formato en el InvierTP, lo descargan nada más, y si no, se tenía que usar un perfil reforzado, o si también es de máxima complejidad o es una complejidad no definida. Hay veces en que en este tipo de proyectos puede ser, como son especiales, ya la entidad sectorial es la que les va a indicar cuáles son los ítems, los elementos que tienen que considerar ustedes en la elaboración del instrumento de inversión para mejoramiento. Entonces, estas inversiones para el mejoramiento vial van a comprender una serie de procedimientos a través de los cuales se van a establecer los aspectos técnicos a considerar para el de la mejora de esa infraestructura vial.
Este instrumento de preinversión, es decir, el estudio a través de la ficha, a través de un perfil o que fuese, tiene que considerar aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Para el caso específico del desarrollo de la mejora de infraestructura vial, nosotros tenemos la ficha técnica estándar, ¿ya?, que permite el desarrollo de este tipo de iniciativas, ¿no?, que puede estar orientada hacia la creación, la mejora, la rehabilitación también de la infraestructura vial, pero obviamente tiene limitaciones, ¿no? La limitación principal que se le consigna a este esquema es que no se puede considerar dentro de estas de las actividades planteadas con este instrumento actividades de perforación, movimiento de tierras, ¿no? Perforación de túneles similares. No, no está contemplado. Y si el proyecto demanda esos, tendría que realizarse a través de cualquier otro estudio, pero no a través de este específico. Entonces, esta ficha, ¿ya?, les va a permitir a ustedes elaborar las propuestas para montos de inversión que estén por debajo de las 407.000 TES, que además pueden comprender también a proyectos vinculados al mejoramiento, la recuperación e incluso la reconstrucción. Pero como habíamos dicho, siempre en cuando dentro de esta reconstrucción o de este mejoramiento no se consideren actividades de perforación de túneles y similares, ¿no? Otros serían los viaductos y así sucesivamente. Ahora, cuando ustedes elaboren este tipo de estudios, estamos hablando de forma genérica por la complejidad del tema, ¿no? Si no, teníamos que hablar de forma desagregada de los diferentes aspectos que se tienen que considerar al momento de elaborar estos estudios de mejoramiento. Pero como comentario y como aporte importante, deben saber que la entidad sectorial, ¿no?, a través de la resolución directora 01 del 2019, ha establecido ya algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, esta matriz de complejidad para los proyectos de carreteras, donde podemos encontrar que son vías de comunicación vial ferroviaria, ¿no? Nosotros nos correspondería netamente lo vial, la infraestructura que puede ser de carreteras, viaductos, túneles y demás, y la complejidad relacionada a su naturaleza, si es creación, ampliación, mejoramiento, recuperación. Recordemos que esas son las cuatro naturalezas de la inversión pública, ¿no? Cada una de ellas ya está definido. Por ejemplo, la creación de una carretera contempla un riesgo alto, por lo tanto, se va a tener que utilizar un perfil reforzado. La entidad sectorial es la que les va a indicar. Si por el contrario es la ampliación de una carretera, el mejoramiento de una carretera, la recuperación de una carretera, se va a utilizar la FT, la ficha técnica estandarizada sectorial, ¿no?, la que acabamos de ver. Esa ficha, por si acaso, si ustedes están interesados en verificarla, conocerla, está está en la página de InvierteP, ¿no? Ahí nada más ingresan, buscan en el ítem de metodologías particulares y ahí les va a salir. Otro aspecto importante que ustedes deben de tener en cuenta relacionado a esta inversión pública va a ser el índice medio diario anual, ¿no?, que es la cantidad de vehículos que transitan por una vía. Esas son las que van a determinar muchas veces también cuál va a ser el tipo de pavimento para la calzada de rodadura que se tiene que utilizar.
Y nosotros a la fecha tenemos en vigencia este esquema que ya ha sido establecido, ¿no? Donde vemos que una carpeta asfáltica está asociada pues a una cantidad de inversión por kilómetro, ¿no? Tanto para las regiones de costa, sierra y selva, y así sucesivamente, siempre en cuando, pero el IMDA esté en el rango de 1 a 400 vehículos, ¿no? Ese es el rango, ¿no? Y ahí está también cuál es el monto de inversión promedio por kilómetro. Y esto ya lo ha establecido el Estado para verificar, pues, o para que ustedes al momento de elaborar el estudio tengan criterios más asequibles, ¿no? Para que no tengan que predeterminarlo ustedes y estemos determinando, pues, en un sentido y con un esquema, con unos valores, y el otro en otro sentido, con otro esquema y todo lo demás. Entonces, esto va a ser siempre importante a tener en cuenta para no excedernos de estos montos, ¿ya? Acá están el IMDEVA para valores mayores a 400. Entonces, esto está ya relacionado tanto a kilómetros como también a anchos promedios de carriles y de bermas, dependiendo de este tránsito. Ahora, al momento de realizar estas propuestas de intervención, ustedes deben de tener en cuenta que la entidad sectorial, es decir, el MTC, ya ha establecido cuáles son las brechas que se tienen que cerrar. Ahora, ¿por qué les menciono yo las brechas? Porque la brecha está relacionada al objetivo del proyecto. En otras palabras, acá en esta primera, en esta primera estructura nos habla, por ejemplo, de las vías nacionales y ahí nos dice que la brecha es porcentaje de red vial nacional por pavimentar. Quiere decir que tu proyecto de mejoramiento, en otras palabras, de pavimentación, tiene que tener un objetivo. ¿Cuál va a ser ese objetivo? ¿No? El porcentaje de kilómetros que estás pavimentando, ¿no? Entonces, tu objetivo es ese, un porcentaje de kilómetros. O también lo puedes expresar en números, ¿no? X kilómetros, 500, 200, 100, 50, lo que fuese. Pero si lo expresas como números, no se tiene una relación directa con la necesidad, con la brecha. Pero si ya tú lo expresas en porcentaje, dices, ¿no? 3% de la red vial pavimentada. Quiere decir que si la red vial por pavimentar es 1000 kilómetros, ¿no? Entonces ya con este proyecto tú estarás incorporando como parte de la red pavimentada, ¿no? Al menos pues a unos 30 kilómetros más o menos. Entonces siempre van a considerar en ese sentido la importancia de estas brechas. ¿Ya? Si la brecha te dice porcentaje de red vial sin pavimentar, tu objetivo tiene que ser un porcentaje de kilómetros pavimentados. Ese es el objetivo. Si la brecha dice porcentaje de red vial vecinal, distrital sin pavimentar, tu objetivo tiene que ser un porcentaje de kilómetros, ¿no? De red vial vecinal que ha sido ya pavimentado. El proyecto al mismo tiempo tiene que brindarle las condiciones o las características necesarias para brindar el servicio. Ahora, ¿quién va a brindar el servicio? ¿Quién va a ser el responsable del desarrollo del mismo? Va a ser un órgano denominado unidad productora. La unidad productora en inversión pública viene a ser la dependencia, ¿ya? Que gestiona la infraestructura, el equipamiento y las capacidades para brindar un servicio a la población. Entonces, en este caso
de red vial, el servicio es mejora, servicio de transitabilidad vial interurbana, ¿no? Distrital, etc. La unidad productora va a ser la carretera, ¿no? Y a esta está asociada obviamente una dependencia que la va a gestionar. Los factores de producción van a ser los terrenos, la infraestructura, que es la plataforma específicamente, y luego en la infraestructura está una serie de elementos, ¿no? Los puentes y demás. El equipamiento, que son los dispositivos de control de tránsito, que son todas las señalizaciones, ¿no? Y la capacidad, ¿no? Es decir, las capacitaciones para la entidad, para los funcionarios, etcétera, para una correcta y apropiada gestión de estos instrumentos. Cuanto al mejoramiento, ¿no? Para el mejoramiento ya como propuesta de ejecución, es decir, como proyecto ejecutado o ejecutable, se consideran algunos esquemas genéricos, ¿no? Primero va a estar el esquema del movimiento de tierras. Luego vamos a tener todo lo relacionado con la construcción, al desarrollo de la infraestructura de drenaje mayor y menor. Luego está todo lo que es la construcción de la base y la base, perdón. Y finalmente la construcción de la superficie de pavimento de rodadura. Cuando hablamos de movimiento de tierras, ¿no? Obviamente estamos hablando de los procesos de cortar y remover todo tipo de material, independientemente de su naturaleza, calidad, etcétera, y que nos va a permitir, una vez retirado, poder realizar la ejecución de la carretera, ¿no? También esto comprende el movimiento del material sobrante y que no va a ser empleado. Luego de eso viene ya el procedimiento del corte a nivel de la subrasante. Esto básicamente en proyectos de pavimentación, donde para determinar el nivel de la subrasante se tienen que ir verificando, ¿no? Tanto los planos longitudinales como transversales para determinarlo apropiadamente y poder relacionarlos con la línea de la calzada. A su vez, todo ello nos va a permitir a nosotros ir estableciendo las cotas que van a determinar la alineación y las alturas de excavación para el relleno. Pero este proceso va a ser importante, este de la excavación y el relleno, porque tanto la excavación como el relleno nos va a permitir, en primero, retirar el material que no reúna las condiciones apropiadas para soportar los componentes que se van a establecer, ¿no? Y el relleno, obviamente, es el proceso de incorporación apropiada de estos nuevos elementos que van a permitir el soporte de la infraestructura que se va creando. En cuanto al proceso constructivo de la subbase y de la base, se entiende pues que la base es la capa de la estructura del pavimento que va a estar orientada a soportar y transmitir y al mismo tiempo distribuir las cargas generadas por los vehículos que ruedan, ¿no? Hacia la subrasante. Para ello, para poder garantizar esta finalidad, se van a ir utilizando una serie de agregados de acuerdo a unas especificaciones bastante claras, que generalmente están vinculadas a la incorporación de canto rodado, ¿no? De un diámetro que esté por debajo de la pulgada y media, seguido de apropiados procesos de escarificación, acomodo, compactación. Luego está el desarrollo de la base, que es la colocación, extensión y batimento y posterior compactación de las capas integradas por un juego de materiales, ¿no? Que donde está preferentemente la grava y algún otro elemento fino, correctamente balanceados y preparados y que lo que va a hacer es pues, estar ubicada sobre la subrasante para poder brindarle las condiciones más apropiadas
a la capa de rodamiento que se va a colocar sobre ella. Y viene todo el proceso de desarrollo del sistema de drenaje, considerando que deben de existir de por medio también alguna serie de estudios y evaluaciones que nos permita determinar o generar la propuesta al respecto. Siempre que desarrollen todo lo relacionado al sistema de drenaje, ojo con el nombre, se habla de sistema, no se habla solo de drenaje, ¿ya? Sino se está hablando de un sistema, por lo tanto se habla de un conjunto de elementos articulados que funcionan en una misma orientación. Entonces vamos a tener el drenaje superficial, ¿no? Que consiste en las estructuras que están sobre la superficie del camino, el terreno, y que se orientan principalmente a la captación y salida de los flujos de agua que puedan estar presentes. De ahí tenemos el drenaje subterráneo, que son todos los elementos que están orientados a controlar el exceso de humedad que pueda trasladarse hasta la infraestructura del camino y así controlar, limitar, evitar que se puedan presentar procesos de asentamiento y deslizamiento de los materiales que han conformado tanto la subbase como la base. Después tenemos también los drenajes transversales, que son estructuras, ¿no? Son componentes que permiten el paso transversal de los flujos de agua en los caminos sin que estos obstaculicen el paso, ¿no? Y tenemos principalmente los puentes, badenes y de forma muy conocida por todos nosotros, las alcantarillas, que tienen todo un proceso de elaboración. Y finalmente tenemos el drenaje longitudinal, ¿no? Que es aquella que va a garantizar la canalización de las aguas que van a caer sobre la plataforma y los taludes hacia puntos donde no vaya a generar colmatación y afectación a esta infraestructura, ¿no? Lo que vamos a encontrar ahí son los denominadas cunetas principalmente. Luego de eso viene todo lo relacionado al proceso de colocación de la carpeta de rodadura, que puede ser una mezcla asfáltica, ¿no? Que va a encargarse de soportar y transmitir y distribuir las cargas hacia las capas inferiores. Esta mezcla asfáltica va a tener una serie de características definidas que van a estar vinculadas a no solamente a la cantidad de vehículos, sino a la capacidad de carga que estos puedan trasladar, ¿no? La, la mezcla asfáltica tiene que tener las características y las condiciones apropiadas para soportar dichos pesos y no ceder a los mismos, ¿no? Porque si cede, ¿no? Se empieza a alterarse, ya no va a ser uniforme la carpeta asfáltica, por lo tanto, el tránsito o el servicio de transitabilidad va a dejar de ser el óptimo. Y ahí básicamente se estaría concluyendo con el mejoramiento de una carretera, quedando, ¿no? Obviamente, como se entiende, eh, algunos otros aspectos, como es la señalización, que se entiende que es parte del equipamiento y que va a estar orientada, va a estar vinculada a las características típicas de la carretera. Antes que me olvide, también es importante mencionar que hay toda una guía técnica relacionada a la señalética de tránsito, ¿no? Tienen que verificarla para que las propuestas señaléticas se adecúen a las mismas, ¿no? La altura, tipo de material, dimensiones, coloración, iconografía que vas a utilizar, etcétera, ¿no? En cuanto a la conservación vial, eh, en este esquema lo que se va a promover es el mantenimiento vial, que va a
congruir a una serie de actividades que tienen la característica de ser planteadas de forma netamente preventiva, es decir, todas las actividades que se van a considerar dentro de la conservación vial van a tener carácter de previsión, en otras palabras, van a desarrollarse para evitar que una afectación o una ligera o mayor afectación se pueda seguir presentando en la parte, en el tramo específico y que vayan a restarle rápidamente la calidad al mismo. Por lo tanto, su objetivo es la preservación de las características idóneas, ¿no?, que ha permitido la prestación del servicio en las condiciones más idóneas posibles. Para esto, obviamente, se va a tener en cuenta un mantenimiento periódico de los caminos, aparte de las actividades de rehabilitación características de la misma. La idea es que con esta se garantice la transitabilidad permanente, considerando aspectos de comodidad, seguridad y también de economía. La conservación vial comprende tanto a la rehabilitación como al mantenimiento, por lo tanto, va a tener en cuenta evitar que se pueda presentar esta curva de deterioro de una vía a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que entre en funcionamiento, que vendría a ser el equivalente al año cero, hasta un momento en el cual va a tener una descomposición total. Como se puede apreciar en el gráfico, ¿no? A partir del inicio de su funcionamiento, va a pasar a una fase de deterioro lento y poco visible, y de ahí va a pasar a una fase de deterioro algo crítico, donde ya va a ser más visible para finalmente pasar a una fase C, que es un deterioro acelerado y quiebre final, y por último una fase D, donde ya la descomposición total de la vía se presenta y el estado de la vía pasa rápidamente desde bueno, muy bueno, o desde muy bueno, bueno, regular, hasta muy malo, que es la última fase, ¿no? Se entiende que sin un proceso apropiado de mantenimiento, de conservación, este transcurso para el deterioro total se va a dar en el lapso aproximadamente de 20, 21, 22 años, ¿no? Pero lo importante de esta figura es comprender la velocidad en la que se acentúa, ¿no? Pasado los 5 o 6 años. Por lo tanto, es importante que los procesos de conservación vial se den de forma más intensiva los primeros 5 o 6 años de inversión para garantizar la presencia de eso. Además de eso, lo que se busca también con el mantenimiento es pues pasar de un ciclo fatal de la conservación vial a un ciclo deseable. En este ciclo deseable, una vez que está construida la infraestructura, las actividades que se van a implementar son básicamente de rehabilitación y conservación o mejoramiento, a través de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico de forma cíclica que van a extender por un periodo amplio la vida útil de la infraestructura. Entonces podemos mencionar que la conservación vial va a ser importante para poder prolongar la vida útil de la vía, de la carretera asfáltica, para continuar o mantener vigente la prestación del servicio a la población. De implementarse apropiadamente estos procedimientos de conservación vial, de mantenimiento, de mejoramiento, lo que se asume es que se va a pasar, ¿no?, del esquema de la línea completa que está ahí, la línea gruesa, ¿no?, sin mantenimiento, al esquema de la línea punteada, donde va a haber un mantenimiento, ¿no? A través de este mantenimiento, las características de la vía, que van a estar en una calidad de muy buena, ¿no?, a lo largo del año van a pasar únicamente hasta el nivel de regular, y de ahí, a través de un mantenimiento periódico,
se le va a volver a reponer las características de muy bueno. Y nuevamente se va a dejar transcurrir otro periodo de tiempo con mantenimiento rutinario para poder generar la recuperación de la calidad del servicio, ¿no? Este periodo de desarrollo del mantenimiento rutinario se entiende pues que va a estar en lapsos de algunos lustros o incluso de algunas décadas, ¿no? La idea es que se articule apropiadamente tanto el mantenimiento periódico como el mantenimiento rutinario para garantizar que la infraestructura pase pues de este esquema de la línea gruesa continua al esquema de la línea punteada. Ese esquema de la línea punteada, como ustedes se habrán dado cuenta, va a permitir que se supere incluso el horizonte de evaluación, el horizonte de funcionamiento, ¿no? Que puede estar previsto para 20, 25 años y con este mantenimiento rutinario y el mantenimiento periódico, esa calidad se va a poder extender hasta por 2, incluso por 3 periodos. Entonces vamos a encontrar pues que la prevención y el mantenimiento vial van a ser fundamentales para poder prolongar la vida útil de la vía, pero no solamente la vida útil, ¿no? Sino sobre todo, y muy importante, extender la idoneidad de la prestación del servicio. A través de estas acciones correctivas se va a ir reparando lo que está dañado, lo que está deteriorando, y a través de las acciones preventivas, que es básicamente el mantenimiento rutinario, se va a evitar que se pueda dañar, ¿no? Es decir, se va, una vez que está empezando a afectarse a través del mantenimiento, se va a evitar pues que llegue a un suceso donde el equipo, la maquinaria pueda verse dañado. Un aspecto que se va a considerar entonces importante en este esquema del mantenimiento vial de carreteras va a ser los criterios de transitabilidad. El primer criterio que asegure la transitabilidad va a ser evidentemente pues que no existan baches, ¿no? Es decir, cero baches. Al no existir baches, ¿no? Simplemente la unidad va a poder trasladar en plazos apropiados sin generar con ellos presiones excesivas o sobrepresiones sobre puntos específicos de la carpeta. Luego tenemos el índice de rugosidad. También tenemos la fricción mínima, el drenaje y la franja, la señalización completa y también que las calzadas y bermas estén correctamente estructuradas para garantizar pues estos aspectos. Una de las principales características que se va a buscar preservar a través del mantenimiento van a ser las características físicas de la vía, principalmente la regularidad superficial, es decir, que la superficie de la carpeta asfáltica, la carpeta de rodadura, puede estar exenta pues de rugosidades o de ondulaciones o de irregularidades, ¿no? Que puedan determinar, digamos, un índice de rugosidad más alto, ¿no? Se entiende que si este índice de rugosidad es bajo, o mientras más bajo sea, mucho mejor la condición de excelencia del pavimento. Entonces, el índice de rugosidad nos va a dar información sobre la regularidad de la carpeta asfáltica, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros también determinar la necesidad de implementación de una serie de medidas.
Básicamente vamos a encontrar una serie de aspectos relacionados a la rugosidad de las carreteras, ¿no? Entendiéndose estas como la, la agrupación, la conjunción de una serie de irregularidades que de forma natural van a estar presentes en la superficie de pavimento. Ahí en la imagen tenemos nosotros, ¿no? Algunos índices de rugosidad vinculados a la perfección de la carpeta de rodadura y también vinculados, ¿no?, a la extensión de la vía. Lo que se va a buscar siempre es que este índice de rugosidad internacional tenga pues el valor más bajo posible, ¿no? Para que de esa forma se exhiba pues que la plataforma no tiene o en todo caso carece de una serie de imperfecciones que vaya a incidir de forma negativa sobre una serie de aspectos en la prestación del servicio a la población. Hay algunos elementos que se tiene que tomar en cuenta en la gestión de la conservación vial, ¿no? Para empezar, las normas y los lineamientos sectoriales. Es importante estar empapados los mismos, conocerlos. La entidad sectorial va perfeccionando su propuesta normativa y también su propuesta técnica. Otro aspecto a tener en cuenta va a ser la verificación de las normas relacionadas a la condición física de los caminos, ¿no? Estamos hablando de la flexibilidad. También va a ser importante que se genere las condiciones apropiadas para que eh, la empresa, ¿no?, el contratista para este caso, el encargado de la ejecución de la operación y mantenimiento, nos indique cuáles son estos valores. Uno de esos valores va a ser el pago, ¿no?, por lo que se entiende como el derecho de vía. Entonces, este pago es una suma obligatoria. Se entiende que es una suma también vinculada y ajustable a una serie de consideraciones que tienen como elemento principal la capacidad de generación de ingresos para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, ¿no?, para la prestación del servicio. Otro elemento importante que se va a tener en cuenta va a ser la imposición de sanciones, los plazos de ejecución, los plazos que se van a indicar y también algunas soluciones de controversias. Otro aspecto que se va a tener en cuenta va a ser siempre el inventario de la condición vial, ¿no? Se va a tener que elaborar inventarios detallados que permitan establecer el estado de la vía a una fecha actualizada. Y este inventario está determinado por un manual técnico que ya ha sido también elaborado y generado por la entidad sectorial. Y además, ¿no?, el inventario va a estar en función a la condición de la capa de rodadura, ¿no? Si es para carreteras no pavimentadas, las secciones de inventario son cada 500 metros. Si es para carreteras que tienen un pavimento flexible, las secciones se van a considerar cada 400 metros. Y si estamos hablando ya de una eh, carretera con pavimento rígido, vamos a estar considerando secciones cada 200 metros. Quiere decir que cada este tramo, secciones, se tiene que considerar la elaboración de este manual, ¿no? ¿Cuáles son las características? Si hay infraestructura de drenaje, principalmente lo que se llaman los puentes, alcantarillas,
También si hay algunos otros elementos, ¿no? Canteras y algunos otros más. Lo que se va a considerar siempre es la conservación según la condición de las carreteras, ¿no? Si es una carretera no pavimentada, por ejemplo, se va a considerar importante la conservación, el mantenimiento periódico, ¿no? Si el IMDA está entre 150 a 400 unidades, tanto que la conservación rutinaria se va a considerar cuando hay una acumulación que esté en el rango de 400 a 500, ¿no? Esos criterios se van a tomar para ir determinando los plazos apropiados, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello para la determinación. Estamos hablando de vías asfaltadas, ¿no? No estamos hablando de caminos vecinales, por si acaso, esos tienen otro tratamiento, tienen algunos criterios específicos también. Acá tenemos, por ejemplo, para carreteras con pavimento flexible, ¿no? Es el mismo rango que habíamos estado considerando anteriormente. Perdón, para no pavimentadas, este es para pavimento flexible. Son bastante parecidas en cuanto a las características, ¿no? Teniendo principalmente en cuenta que pavimento flexible, ¿no? Está orientado a vías, digamos, de carácter casi intermedio, ¿no? Entre la vía asfaltada con pavimento rígido y la sin pavimentar. Y tenemos finalmente las de pavimento rígido, donde las actividades de reconstrucción, rehabilitación se van a dar en tanto haya este nivel de... Y las de conservación periódica, pues este rango está dentro de las 300 hasta las 700, mientras que la conservación rutinaria dentro de las 700 hasta las 1000 unidades. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si hay preguntas, quedo atento para poderlas ir absolviendo. La PPT y los documentos que les he mencionado, esos manuales técnicos, se los voy a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando en una nueva oportunidad. Los documentos se solicitan a la escuela conjuntamente con la PPT, ¿ya? Si necesitan algún otro instructivo, algún otro manual, ahí está mi número de WhatsApp. Con toda confianza me escriben para facilitárselos. Bien, muy buenas noches con todos. Permiso.